Bien, muchachos del segundo A, el día de hoy, prácticamente miércoles 20 de octubre. Estamos pisando los últimos días del mes de octubre para entrar ese hermoso mes de noviembre y empezar con la época de Navidad. Así que los voy a ver. Ustedes me han dicho que van a ser convocados para los futuros elfos de Nicolás, de Santa Claus. Vamos a verlos, ¿no? Qué bonito, van a ser unos elfos hermosos. Bien, queridos estudiantes del segundo año, vamos a compartir, hoy vamos a desarrollar una, creo que sí está, no, está, no. Vamos a cerrar acá. Quedó una actividad, si no me equivoco, la clase pasada, que dejamos en plataforma, sí, yo creo que es, esta creo que es práctica 1, creo, si no me equivoco. Sí, 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 justo que estás. Ahora sí, Sí, del Renacimiento. ¿Perdón? Del Renacimiento. Alejandra Victoria, dime. La tarea era del Renacimiento. Ah, sí, esta que está acá, justo ya la tengo. Mírenme, esta es la práctica que quedó, ¿cierto? ¿Quién es considerado como el iniciador del Renacimiento? El iniciador del Renacimiento era Filippo Brunelleschi, ¿se acuerdan o no? El arquitecto que termina construyendo la capilla de Florencia. Y en esa época, el construir, en el expresar, en cambiar la arquitectura, era, como se dice, la moda entre las ciudades, ¿no? Era así como se dice el éxito, ¿no? Una canción de moda, así cuando se puso de moda la Tusa, igualito, ¿no? Cuando salió de moda Bad Bunny, ustedes que han escuchado, igualito. Brunelleschi se puso de moda. Brunelleschi, pues empezó a construir esa capilla, esa catedral inmensa, él mismo personalmente, ladrillo por ladrillo, y tapó la cúpula. Pero para que él logre esa actividad, necesitó el financiamiento de la familia de Medici, de Florencia, y la familia va a invertir muchísimo. Eran los banqueros de la época, eran los que lideraban el comercio y conducían. Y tenían tanto poder y prestigio que era el objetivo que querían lograr cada una de las familias más poderosas, ¿no? En la ciudad de Florencia, era el objetivo. Entonces, eh, van a llegar a una crisis, porque así como lograban mucho éxito, también tenían enemigos, pues, la envidia, igualito. Esos enemigos se encargaron pues de hacer caer a la familia de Medici y lograr que fueran retirados. Inclusive querían acabar con Lorenzo de Medici y prácticamente condicionarlo. Lo quisieron matar, lo encarcelaron, él tuvo que salir e irse. Brunelleschi quedó así preocupado porque la capilla no se terminaba. Al regreso, porque el pueblo, preocupado con la crisis que tenía la ciudad de Florencia, mandaron a traer, no, que vuelva. Esa familia es muy poderosa, muy estratega, nos llevó arriba al éxito, éramos los más adinerados, éramos famosos. Ahora no, estamos preocupados. Regresa y termina la capilla. Y empieza toda una era. Ahora, en la misma ciudad de Florencia, todos los hombres que van a venir, pues, migrantes de Constantinopla, ante la caída, ante lo que iba a pasar en Constantinopla, llegan a esta ciudad. Y en esta ciudad empiezan a expresar su arte, ¿no? Y lógico, pues, es como por decir que viajamos a una ciudad y nos digan, oye, ¿sabes qué? Allá están los más adinerados y ellos están dando trabajo. Ah, va, yo, vamos, qué trabajo, igualito. Igualito van a migrar así como los venezolanos migraron a nuestro Perú también, igualito. Perú también en una oportunidad estuvo en una crisis y los peruanos también migramos a Venezuela, ¿cierto? Sí, también. No crea que nosotros nunca hemos migrado. También el Perú pasó por una crisis y migramos a Venezuela. En aquel entonces Venezuela estaba económicamente bien, estable. Entonces vamos a darnos cuenta de ello. Entonces la ciudad de Florencia va a albergar a todos estos migrantes, artistas, filósofos, ¿no? Los más grandes, así como el profesor de Historia Universal, igualito, igualito. Entonces, dentro de ese desarrollo que se está dando, vamos a responder la segunda pregunta. Durante los siglos XV y los siglos XVI son los cuales va a surgir el nuevo movimiento que nosotros hemos hablado en la clase pasada, en la ciudad de Florencia. Muy bien, estamos hablando del Renacimiento. Esta figura que va a marcar la cumbre ya no va a ser Filippo Brunelleschi,
¿Por qué? Porque el arte va a ser contratado por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica va a empezar a contratar a esos artistas. Ahora usted dice, ¿pero por qué va a contratar la Iglesia Católica? Ah, para que diseñen cosas. Pues así como diseñaron la Catedral de Florencia, también van a diseñar esos artistas, ¿no? Lo que se conoce como la Basílica de San Pedro en la actualidad. Imagínense. Entonces, todas esas cositas son las que van a atraer a los artistas a Roma y van a plasmar en las capillas, en las catedrales, pinturas espectaculares que han pasado a la historia por la técnica que utilizaron, por la forma de pintar. Por ejemplo, la Mona Lisa, ¿no? Donde quieras que estás, tú te miras para acá, miras hacia este lado, miras y te está mirando. Y dices, wow, ¿cómo es posible tener ese arte, ese detalle? ¿No? Entonces vamos a darnos cuenta. Considerado, como se dice, la cumbre por su vastedad de conocimiento e incansable curiosidad, va a ser catalogado a Leonardo da Vinci, uno de los más grandes renacentistas. Todas sus obras, hoy en día, sirven de base para realizar otras actividades o realizar máquinas. Imagínense. Entonces, inclusive hay películas de Leonardo da Vinci, muchísimas. En la cuarta pregunta, solamente vamos a hablar de dos etapas. El Quattrocento y el Cinquecento. Quattrocento, ciudad de Florencia, siglo XV. Cinquecento, siglo XVI, ciudad de Roma. Y máximo esplendor. Nada más. Nada más como para sacarse una muy buena nota. Y ilustrar ya usted sabe, muchacho, para qué más. Profesor, Adelante. Profesor, profesor, ¿qué había puesto acá? Dime, Alejandra Victoria Lozano. Lo que dijo después que era, después de Roma. En la pregunta 5, No, sí, en la 4. en la 4. En la pregunta 4, si no me equivoco, las dos fases del Renacimiento, el Quattrocento y el Cinquecento. El Quattrocento, ciudad de Florencia. Ciudad de Florencia, el Quattrocento. Inicio. El Cinquecento, ciudad de Roma, máximo esplendor. Listo, ahí tienen los datos. Ahora, y en lo que dice en qué ciudad es en Italia. sí, Italia, Roma. No, la ciudad es Ok, Roma, el pues. país es Italia. ¿Sí? Ah, pero en este tiempo no era llamado Italia. Ojo, vamos a entender algo muy claro. Profesor, Son los reinos, en este caso, son los reinos. Dime, Alejandra Victoria. yo no había puesto máximo esplendor. Ya, no te preocupes, hijo. Te descontamos puntos. Pero lo bueno que ya sabes cuál es la respuesta correcta. Eso es lo que queremos rescatar. Pero puse Roma nada más. ¿Cuenta? ¿Perdón? De Roma nada más. Roma es la ciudad en la cual va a presentarse el máximo esplendor. Téngalo claro porque eso pregunta que va a venir en el examen. Fijo de cajón, les digo, eso sí. Ahora, vamos a entrar a hablar de un nuevo tema, pero antes de empezar a hablar de ese tema, de lo que trae consigo el tema del día de hoy, lo que nosotros creemos, cuántos son católicos, siempre aclarando, porque estuve explicando esa clase con quinto, y me pasó una curiosidad en este caso, pero antes de empezar con ustedes, siempre ¿cuántos congregan en iglesia católica? ¿Cuántos van a misa o ingresan a misa online o hasta antes de la pandemia entraban a misa? ¿Cuántos? En este caso, levante la mano. Primera comunión en una iglesia ¿Cuántos? católica. José Guamán, Mario, Sebastián. Ok, ok. Muy bien. ¿Y cuántos congregan en otras iglesias? De repente mormones o evangelistas o no sé. Yo no tengo. Perdón, Alejandra. Creo que la católica es misas y la cristiana creo que es por... Son muy diferentes ambas. Tienen su forma de creer en este caso. A ver, ¿por qué les pregunto esto? Porque va a ser muy importante que ustedes primero entendan. Vamos a hablar de un capítulo de la Iglesia Católica de ese tiempo, de aquel tiempo, del siglo XVI. Va a haber dos episodios considerados, el primero la Reforma y después la Contrarreforma. ¿Me dejó entender? La Reforma y la Contrarreforma. Después de ello, nosotros vamos a hablar sobre las expediciones, las primeras expediciones. Antes que Cristóbal Colón, van a haber otras personas que van a conocer el mundo.
Y después también, a propósito, el 12 de octubre celebramos un año más del descubrimiento de América por nuestro querido Cristóforo Colombo. ¿Me dejo entender? Entonces, vamos a entender este proceso así, ¿no? Vamos, antes de continuar, vamos a cerrar este capítulo acerca de los movimientos y de las reformas, y de ahí continuamos con las expediciones. ¿Me dejo entender? Porque también están en esa línea, en ese tránsito de la Edad Media. Todavía estamos allá, ¿no? Entonces, en ese tránsito, en esa cuerda que está que tira para acá y tira para allá, vamos a conocer este hecho muy importante conocido con la reforma. Que no queremos, lo que no quiero es que se sientan aludidos algunos. Cuando hablamos de la Iglesia Católica de ese tiempo, era de ese tiempo, no de nuestro tiempo actual. Actualmente no. Está conducida, dirigida por el Papa y conduce a su forma, a su manera y se respeta en este caso. Y también respetamos los credos de cada uno de ustedes. ¿Sí? Bien, vamos acá. Antes de poder cerrar, tenemos 4 minutos y 8 en línea todavía, ¿no? Entender dos cositas primero. Lo que le hemos dado. La Iglesia Católica va a contratar artistas, ¿cierto? ¿Se acuerdan? En su máximo esplendor de Renacimiento. Pero recuerden ustedes que todo contrato está sujeto a un pago, ¿cierto? Y hay que pagarle a los artistas. El Papa León X de este tiempo, el Papa León X de aquellos años, siglo XV, siglo XVI, va a tomar la decisión de hacer algo muy importante. Dice, yo quiero construir la Basílica de San Pedro. ¿Qué hacemos, pues? Durante esa época estaba de moda los recaudadores de impuestos. Había por ahí uno en Alemania que se llamaba Kesker. Y el Papa dice, ¿saben qué? Vamos a recaudar impuestos. El Papa dice, vamos a recaudar impuestos. ¿Y cómo recaudamos impuestos? Ah, vamos a aplicar las indulgencias. ¿Y qué cosas eran las indulgencias, profesor? ¿Usted me lo dará? Era la venta de perdones. Profesor, ¿qué? ¿El perdón se puede vender? El Papa de esa época, junto con estos recaudadores de impuestos, acomodaron las cosas para empezar a vender el perdón y recaudar dinero para así poder terminar de construir algunas cosas o embellecer las iglesias. A eso se va a sumar, porque ese va a ser el detonante, a eso se va a sumar que los obispos, cardenales y entre otros, ¿no? Entre otros, tenían grandes extensiones de terrenos y estaban dedicados a esa actividad, descuidando las actividades espirituales. Otro, los grandes personajes del clero eran funcionarios económicos administrativos y también estaban en el clero y desligaban las actividades espirituales. Entonces, la Iglesia Católica de este tiempo empezó a dar una mala imagen en los usos y costumbres de la Iglesia. Y por ahí habían otros que también eran del clero, pero que tenían características humanistas. ¿Se acuerdan ustedes que yo les dije que el humanismo es, ¿no?, iniciador del Renacimiento y precursor de la Reforma? Pues eso. Precursor en el sentido de que va a pedir a la Iglesia de que la iglesia haga una reforma de todo ese comportamiento, un cambio. ¿Y tú te imaginas para la época realizar un cambio sabiendo que la iglesia está comprometida con los reyes y los monarcas? Por ejemplo, Carlos V era un fehaciente rey, Carlos V, rey de España. Ojo, era un fehaciente rey que defendía a la Iglesia Católica. Imagínense. Eso quiere decir que su hermano Fernando también. Por lo tanto, estamos presentando una situación de decadencia de la imagen de la Iglesia Católica. De ese tiempo. De ese tiempo. ¿Mm? Y vamos a darnos cuenta de algo muy importante. ¿Mm? ¿Mm? Vamos a darnos a un punto muy importante. Que vamos a hablar de un capítulo, ¿no?, de la Iglesia Católica en la cual le van a exigir un cambio, una reforma. ¿Quiénes? Estos humanistas. ¿Me puedo entender? Vamos a irnos a un descanso de 10 minutos, queridos estudiantes, y al regreso, Guillermo II, monarca, rey. En el caso de Guillermo II, estamos hablando de dos, en este caso, los que van a liderar
en España y el que va a liderar en Inglaterra también. Hay dos. ¿De cuál de los dos, Mario? ¿Con qué tema lo está relacionando? Ahí Mario nos va a comentar. ¿Mm? Ahora, en el caso también de Guillermo, espérate, ¿no? La segunda W. La Segunda Guerra. Claro, en la Segunda Guerra en Alemania también hay uno. En la Segunda Guerra Mundial también hay un Guillermo, Mario. Pero de la Alemania que hoy en día conocemos. Tanto en la Segunda como en la Primera Guerra Mundial, Guillermo II de Alemania. Pero en Inglaterra también hay un Guillermo. Ahora, más se conoce del rey Guillermo de Alemania, de su participación en la Primera Guerra Mundial. ¿Mm? Su participación en la Primera Guerra Mundial. Ahora, de este conflicto estamos hablando el rey Guillermo para 1918. Que por cierto, si no me equivoco, el rey Guillermo de Alemania, ¿no? Su nombre va a ser Francisco, en este caso Federico Guillermo, su nombre, él va a ser destituido por Otto von Bismarck. Y prácticamente al destituirse y pasa una confrontación porque no es el rey Guillermo de Alemania, sino es el rey Guillermo de Prusia, y ahí como que se da toda una confrontación, una controversia, porque él es destituido, asume, se consolida Alemania, y ese es en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial también se conoce un rey Guillermo, en Inglaterra también, en este caso. Y que más adelante eso lo van a ver en cuarto ahí, ¿no? Vamos a ese descanso, Mario y sus queridos compañeros, chicos, de 10 minutos, son 2 y 2, así que 2 minutos corremos, ¿sí? Volvemos en 2 minutos después.